Hola, un placer saludarnos nuevamente. Estamos aquí en un episodio nuevo de nuestro podcast Liderando un pilar que transforma. Y hoy tenemos una conversación bien interesante. Voy a estar aquí con mi amiga, colega Liliana Romero. Gracias Lili por esta apertura nuevamente. Que estos minutos que vamos a estar aquí compartiendo realmente sean de valor. Y la intención, después de, bueno, de un tiempito de descanso y de estar reactivándonos nuevamente, la energía hoy nos trae para conversar sobre liderazgo y protagonismo. Mm. ¿Cuándo realmente somos líderes o cuándo queremos ser protagonistas? ¿O realmente un líder es el protagonista? Vamos a conversar sobre todo esto porque creo que se habla en diferentes escenarios, pueden haber diversas opiniones, pero aquí hay una frase bien hermosa que yo quiero que sea la base, el pilar que transforme esta conversación. Y cuando hablo de transformar, estoy hablando de esa forma a la que quiero llevar esta conversación. ¿Qué forma le queremos dar, verdad? Y la frase dice así: el liderazgo real es invisible para el ego, pero inolvidable para las almas que transforma. A mí me pareció hermosísima y por eso creo que es el cimiento para estos minutos. ¿Tú qué dices, Lili? Pues Sandrita, sí, primero saludar a nuestra audiencia, que llevamos un tiempito sin dirigirnos a ellas, no con la intención ni de pedir disculpas ni de excusarnos, pero sí tratar de contarles que nuestro liderazgo también ha estado, hemos encontrado bastante movimiento. Y también he sentido, y yo sé que tú lo compartes, en que cuando nos hemos dado este espacio, también nosotras nos hemos venido transformando y hemos venido transformando la mirada en la que nosotros hemos empezado a ver el liderazgo. Sé que nosotras nos reconocemos como dos mujeres líderes en muchos ambientes. Sin embargo, nuestro estilo de liderazgo también ha venido cambiando. Y como vemos el liderazgo hoy en día, al impactar en esta frase tan bonita que hoy nos ha regalado el universo, y es el entender que el liderazgo va más allá de si me ven o no me ven, de si soy reconocida o no, y de si mi ego está siendo embalsamado o no, entendiendo que lo que hago impacte en otras personas y por lo tanto sí transforme y sea de reconocimiento y recuerdo para las personas que en algún momento de su vida me vieron como líder, ¿no? Y cómo nosotras desde diferentes lugares y desde entender que no se trata de protagonizar o de estar en la parte superior de la cadena, sino en dejar un legado, ¿no? Dejar un recuerdo, un lindo recuerdo, o simplemente un cómo quiero yo verme, cómo yo quiero hacerlo, cómo yo me estoy proyectando. Por eso para mí hoy en día, empezar este nuevo año con esta nueva mirada del liderazgo, no solo en el del empoderamiento, de cierta manera, brillar, sino entender el prender, ¿cierto? El encender la llama o la luz en otros, ¿no? Entonces, partir de esta frase en donde vemos el liderazgo real como no una necesidad de protagonismo, sino como esa necesidad de impactar en otros para transformar la vida de otros, debe ser para nosotras hoy el pilar de la transformación, no solo nuestra, sino de este podcast, ¿no? Entonces a mí me pareció también brutal de ver cómo nuestra nueva mirada del liderazgo también va a traer otro estilo, otro tipo de personas que nos miran o que se transforman a nuestro lado, ¿no? Para nosotras y con nosotras. Así es, Lili. Pero yo quisiera, sabes, de pronto llevar la conversación más allá del otro que se transforma Mm. em, a el líder,
Hablemos de el líder, Muy bien. esa de pronto dualidad interna que puede experimentarse de soy líder en servicio o soy líder porque me sirven. Mm, porque tengo Yo súbditos. realmente Sí. estoy siendo ese faro o quiero ser la lámpara hermosa que a la que todos admiren. Entonces, Uy, sí me gustaría que nos quedáramos como en esa postura interior, en interior y hasta exterior del líder, de cómo se refleja ese liderazgo o cómo habito yo ese liderazgo, sabiendo que hay un ego, hay un ego que puede resistirse a lo que llamamos ese liderazgo esencial o liderazgo real, y cómo esa parte que tú ahorita hablabas, ese ser, ese que tiene esa chispa porque ahorita lo mencionaste, cómo la dejamos avivar, cómo mm, dejamos que sea la que realmente sobresalga y no nos perdamos en estas formas de liderazgo. mira que dijiste algo que me recordó el estilo de liderazgo mío hace unos años y cómo hoy ese estilo de liderazgo ya no va conmigo. Reconociendo las dos versiones de Liliana en el liderazgo y obviamente la invitación es hablar de nosotras como líderes, porque lo hemos experimentado y el antes y el después o las mismas transformaciones que nosotros como líderes hemos tenido. Por ejemplo, tú mencionaste la palabra faro. Yo por muchos años quise ser faro, ¿sí? Y quise que muchos barcos, entrando en una analogía, eh, llegaran a tierra firme, por decirlo de alguna manera, viendo la luz del faro, ¿no? Era la representación de ser faro de luz, es estar en tierra firme y encontrar que todos los que están perdidos llegan a encontrar, ¿no? A encontrar ese lugar de seguridad, por decirlo de alguna manera, y a encontrar nuevos rumbos para irse. Y llegó un momento en donde ser faro se volvió limitante para mí como líder. Y era porque tenía la sensación de que al ser faro tenía que quedarme en esa isla o en ese lugar y esperar que muchos vinieran, pero muchos se fueran. Y dije, no quiero ser ese tipo de líder. Quiero ser el tipo de líder que también puede moverse. No quiero ser el faro que reconoce solamente a los barcos que van y vuelven, sino tal vez quisiera ser luz que pueden moverse de lugar, de territorio y aún así tener otros barcos para que vayan conmigo a otros lugares. Entonces el ser faro dejó de ser representación de liderazgo para mí, porque me parecía limitante, ¿no? Y empecé a pensar en ser un otro barco, ¿sí? Que puede llegar a lugares donde hay faros, pero no se tiene que quedar ahí, pero tener mi propia luz y que mi propia luz pudiera estar en cualquier territorio, poder viajar en el océano a diferentes lugares, poder anclar en cualquier lugar y saber que mi luz podía servir para muchos o tal vez solo para mí. A veces el liderazgo se entiende como que deben haber muchos otros detrás de ti, no necesariamente. A veces los líderes necesitamos estar solos, ser líderes o luz solamente de nosotros mismos o de nuestros ideales o inclusive en la transformación de nosotros como líderes. Entonces, dejé de sentir la analogía del faro como liderazgo para entender que la luz no necesita ser de una sola manera, sino puede transformarse para buscar ser líder en diferentes analogías. Para mí eso porque se trata de una capacidad de sostener y guiar, pero también de elevar a otros, pero debe partir, y esto es a, a opinión personal, debe partir de liderarme, ¿sí? Por supuesto. De transformarme, de encontrar el ser reconocida yo primero de mí misma, ¿sí? De mi nueva transformación o de mis nuevos intereses y luego a partir de eso ser genuina y eso sí poder con mi genuinidad y con mi luz y con mi transformación impactar en otros, pero no con la necesidad de empujar a otros, de mover a otros, de llevar a otros, ¿no? Sino de simplemente moverme y ver hacia atrás
y pensar que hay gente que se mueve conmigo, pero no necesariamente los haga parte de, o gracias a que me siguen me haga líder. No sé si esto para ti tiene sentido. Sí, claro, claro. Digamos que, bueno, las metáforas uno las va creando y las va recreando, ¿verdad? Eso. Pero claro que sí, que tiene mucho sentido y yo, bueno, mientras te escuchaba, eh, iba siguiendo la metáfora que colocabas y decía, bueno, es que si las personas tienen que venir a mí, venir, ir, y yo estoy es viendo el que viene y el que se va, eh, fue mi sensación y por eso digo, la metáfora es como muy personal, ¿sí? Sí, total. Pero yo digamos, pensé es que, bueno, si yo creo que me tengo que quedar aquí esperando que la gente venga y vaya, de pronto estoy Ujú, limitando y recortando mi capacidad de impacto. muy Porque bien. lo que sí me imaginé fue en ese faro que está muy, 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 muy alto y donde a distancia las personas o los barcos, vamos a ver, los barcos me pueden ver. Entonces no necesitas llegar hasta aquí. Ujú, A distancia tú puedes ver mi luz y te puedo guiar con mi luz. Entonces yo creo que un punto importante como líder es, ujú, sí, ¿a dónde quiero llevar a la gente? Y era un poquito la conversación que teníamos antes de iniciar. ¿A dónde quiero llevar a la gente? Y medimos el impacto del liderazgo, ¿a dónde quiero llevarlo? Y ujú. si y llevo a 10 bueno, pero entonces para el próximo tienen que ser 20. Y si logré 20 mi impacto como líder está creciendo. Y sí, es cierto, está creciendo. Y si logro 100 o sea, sigo creciendo Ujú, como líder. Pero hay un punto que es más importante y es desde dónde estamos partiendo. ujú. Ahora, si yo como líder estoy aquí, sé dónde estoy, sé quién soy, sabes, de pronto no tengo que moverme mucho, pero a la distancia me van a poder ver. Ahora, de pronto lo que no voy a llevar es el conteo de cuántos barcos se inspiraron conmigo, se Ujú. iluminaron conmigo. Ok, eso sale del protagonismo. Ese resultado no es el que me corresponde. Mi responsabilidad es brindar la luz, Ujú. ofrecer la luz. Que sean 10, que sean 20, mientras yo siga brindando mi luz, el número creo que le corresponde a A la mí. conciencia colectiva. Adiós, adiós. Entonces, la invitación creo que es permanecer en presencia, siendo lo que hoy elija ser. Ahora, Ujú, ¿quién quiere ser? Y si tenemos que poner una identidad, tu nueva identidad, ok, ¿quién quiero ser? ¿Quiero ser un faro? ¿O quiero ser un barco? ¿O ujú. quiero ser una lámpara decorativa? ¿O quiero ser la estrella? ¿O quiero ser el firmamento? Tú eliges. Exacto. Lo importante es que lo que elijas, lo elijas con compromiso. ¿Quién Exacto. quiere ser? Exacto. Y si la raíz es yo quiero ser reconocido, ahí ya hay una raíz que está siendo de protagonismo, más no de liderazgo. ¿Sí? Si Así. la raíz es sostener, guiar, acompañar, o inclusive dejarle un legado, te estén mirando o no, sin aplausos, con un propósito, creo que está más enfocado a una raíz saludable de lo que realmente es liderazgo, porque para mí el liderazgo tiene un impacto mucho más en dejar un legado que en ser validado o premiado o aplaudido o que tenga la atención o inclusive que tenga la necesidad de contar el número, ¿no? Si tienes esa Así necesidad es. de saber cuánta gente me sigue, por qué me siguen, para qué me siguen, si estás alimentando el ego. Puedes reconocerlo sin necesidad porque también puedes observar que tengas seguidores o gente a la que lideras, pero desde un lugar en donde la humildad
sea parte no de fanfarronear con el número, sino con saber que estás cambiando la vida, así sea de una sola persona. El número al final, lo que tú decías, es el que te regala la vida, ¿no? Y Así eso es. es parte de entender lo que es un líder versus lo que es una persona querer ser protagonista o querer ser jefe, ¿no? De un rol, ¿no? O inclusive querer ser, atraer seguidores o gente que te miren solamente para fanfarronear acerca de ese número, ¿no? De cuántos tengo, cuántos millones de millones tengo, sí, pero ¿a cuántos les Sí. has dejado legado? ¿A cuántos los has Yo creo que ahí nutrido? la diferencia está en liderar y liderando. O sea, cuando estoy liderando, bueno, sí es importante revisar un cómo y de pronto ahí sí vendrán las herramientas, los números, ¿ok? Sí. Y eso es válido. Y me refiero a cuando estás liderando en una empresa, en unos equipos, claro que tienen que haber unos números porque además nos ayudan a ponernos de acuerdo, a saber cómo está una gestión, pero no nos aferramos al resultado. Muy Ponemos el bien. plan. Ponemos un plan de acción, ponemos unas estrategias y no nos aferramos al resultado. El único compromiso es dar el 100, participar ahí, estar presente ahí, dando lo mejor y el resultado es el que corresponde. Es el que Sí. corresponde. Entonces, en liderando, ok, ¿cómo lo estoy haciendo? Sí, es una pregunta válida. Y Mm, puedo, para darme mejor, puedo, claro que revisar mis estrategias, pero si eso no se da, eso no quita o elimina mi ser líder, ujú. De mi ser acuerdo. líder. A mí me gustaría, ¿sabes? Tengo aquí unos punticos y podríamos de pronto Dar en ellos. sí, ahondar en ellos, exacto. Unos puntos de cómo se ve el protagonismo, Bien. ¿sí? Entonces, digamos que el protagonismo bien asumido, bien asumido, pues tampoco podemos considerar que sea malo. No. Cuando el protagonismo es como algo, es mi forma ¿Saludable? de asumir la responsabilidad y el compromiso con un equipo, con un grupo. Ok, yo me hago protagonista porque estoy en este plan que hemos hecho, ¿sí? No me hago protagonismo porque es que tú me estás aplaudiendo. Ya eso De es acuerdo. lo Muy bien. inadecuado. Y Lili, aquí antes de poner los puntos, quería Mm, como recordar algo también que te compartí, que bueno, con esa sensación fue que llegué y abrí la conversación que teníamos. Y es, fíjate, tengo la experiencia hoy de acompañar a, a una persona, bueno, muy especial para mí que está en sus primeros pasos de construir comunidad. Y en el mientras ella definía qué era lo que iba a hacer, bueno, le acompañé dándole como luz, claridad, muy estrategias bien. y bueno, armó algo que hoy pues lo puso ya en vivo. Y él era un espacio alrededor de, inspirado en mi libro, ¿sí? Inspirado en mi libro. Entonces, las personas asistían y pues ella es quien iba a dictar el espacio, quien lo va a conducir. Me Mm, pidió que la acompañara y yo dije, bueno, listo, voy y acompaño un rato. Y fue tan hermoso estar ahí y ver sin expectativas mías, sin deseo de protagonizar nada, sino realmente acompañando y en gratitud porque le está dando vida a unas líneas que yo escribí en un libro. Entonces, qué hermoso que ya hayan manos que estén dispuestas, corazones que estén ahí disponibles para dar vida a esa obra. Y la acompañé y veía cómo participaban, cómo ella conducía y dije, bueno, o sea, ¿qué más? No tengo yo ni siquiera que abrir la boca, porque muchas veces creemos que liderar es
hablar más, mandar, eh, no, ni siquiera. Ya un libro que se escribió sirve de instrumento para que alguien que estudió comunicación y que hace mucho rato no lo ejerce, hoy estuviera comunicando su verdad. Y otras personas que tienen situaciones encuentren un espacio de transformación. Entonces, realmente fue para mí hermoso y te tengo que decir, sí, legado, ya, siento que sin tener que abrir la boca, ya hubo un acto de liderazgo ahí. Y eso me pareció lindo, creo que por eso venía con el tema de cuándo protagonizar, cuándo Sí, liderar, o realmente el líder es sinónimo de protagonista o es antónimo. Era como la conversación sí. interna que traía. Creo que Pero esa entonces, fue la razón por la que hoy hemos tratado de tratar hemos tratado de llevar la conversación acerca del liderazgo a tantas veces que nos hemos podido sentir orgullosos de haber visto que gracias a un acompañamiento o a una manera o a cosas que hemos creado, hemos visto nacer nuevos líderes, ¿no? Y cómo observar la gratificación de sentir que dejamos de ser protagonistas en la vida de alguien para que esa persona sea su propia protagonista y empiece a ser protagonista de la vida de otros más. Entonces, cuando decías la analogía del faro que está bien alto y que ve mucha gente, a veces no sabes a quién estás impactando, pero en otros lugares se han impactado con esa luz. así es. Y el sentir la gratificación de ver nacer nuevos líderes es también parte de tu premio y de tu alerta o de tu mensaje diciendo, he cumplido una misión aquí, hasta aquí, para aquí, y es momento de seguir impactando, pero desde la retirada, ¿no? Desde dar espacio a que Desde un otros pasito líderes atrás. empiecen a nacer y a renacer, ¿no? Eso es aún más Ujú. hermoso también, porque es como que has Sí. dejado tu semilla, ¿no? Es como con los hijos, Sí. Sandrita. Cuando ya le has dado una educación a tus hijos y ya empiezas a ver que ellos empiezan a formar sus vidas y a tomar decisiones y tú observas cómo ellos ya pueden tomar decisiones, dices, mi tarea de liderazgo aquí ha sido cumplida. Ah, me puedo poner un check. Check. Muy bien, muy bien. Bueno, quería que miráramos aquí un poquito cómo se ve el protagonismo, ¿sí? A ver. Entonces, por supuesto, la invitación a hacerlo de forma aperturada. Aquí no vamos a a enjuiciar a nadie, ni tú mismo o tú misma cuando estés escuchando te vayas a dar golpes de pecho. Aquí se trata de pronto de revisar, bueno, cuándo he estado en estas actitudes y desde ese observador consciente, desde ese echarme un pasito Ujú, para ujú. atrás, ok, ¿qué forma ahora le quiero dar a mí, a mi liderazgo en las nuevas oportunidades que se nos presentan? Porque lo bonito es que tenemos nuevas oportunidades. Entonces, Inclusive el, me permito decir que abran o que nos abramos a la posibilidad de entender el liderazgo desde otra manera para romper paradigmas o para entender cuándo hemos, hemos actuado creyendo que el liderazgo significaba una cosa para transformar hoy en día lo que hoy queremos. O cómo queremos liderar el resto de nuestras vidas o enseñar a liderar a otros entendiendo si fue protagonismo y si lo hicimos sin juicio y cómo hoy, desde la otra mirada, queremos ver el liderazgo, entenderlo y aplicarlo para nuestra vida como ese observador consciente que dice Sandrita. Me parece súper válido. perfecto. Entonces, bueno, vamos a mirar aquí esas actitudes. El protagonista Ajá. necesita tener siempre la razón. ¿No? Él quiere ser el que siempre tiene la razón. Wow. ¿Sabes? A mí Dos. esa imagen de que me recuerda muchísimo y las personas que nos han escuchado creo que saben que una de las hoy maneras de entender cuando queremos tener la razón y que nos viene a romper un poquito esa estructura es cuando pones un 6 en la mesa y estás enfrente de una persona y la persona está viendo un 9 y tú un 6.
¿no? Ok. Y preguntar quién es el que tiene la verdad, quién realmente tiene el conocimiento. En realidad, los dos y ninguno, ¿no? Es como yo me pongo en el lugar del otro y veo el 9 y luego él se pone en mi lugar y ve en el 6 y luego decimos, wow, no había una sola manera de ver algo, ¿no? Puede haber más de una manera. Y eso nos lleva a entender que no hay una sola razón, ¿no? Hay dos y hasta más razones, ¿no? Y hasta Dependiendo más del razones. lugar. Entonces, qué lindo, Lili, lo que propones, porque a mí digamos, me vienen dos palabras para ir al siguiente paso de esto. Y es, sí, no solo hay una razón, hay varias razones. Ahora, qué bueno saber cuál es tu razón. Muy bien, ¿Cuál es tu razón? me encanta. ¿Seis? ¿Por qué seis? ¿Nueve? ¿Para qué te sirve el nueve? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Eh? Entonces, esto me lleva a qué? Establecer acuerdos. Muy bien. Y a Creo saber que si me un quiero poner líder, de 6 o de 9 a o de las partir, dos. exacto, un líder a partir de esa conversación, Ujú. ¿qué haría? Propone acuerdos. Claro. ¿Ok? Seis, nueve. Listo. ¿Para qué sirve? ¿Qué nos sirve más? Y lleguemos a una negociación y establecemos un acuerdo. Creo que es una forma muy linda de resolver el conflicto. Bien. Sí. Ok, bueno, vamos con otra actitud del protagonista. Interrumpe más de lo que escucha. Quiere tomar siempre la palabra. Bueno, Esa me pasa a mí quizás muy seguido. tengo que justificar, tengo que explicar, y si lo sumo con lo otro, yo quiero tener la razón, entonces por supuesto todo lo tengo que argumentar. De Y acuerdo. eso es hablo, sin siquiera parar a ver el otro qué está percibiendo, qué estoy provocando en el otro. Mira que eso me hace acordar de cómo antes pensábamos, por ejemplo, que un profesor era un líder y entendíamos que el hecho de ser profesor era enseñar y era una sola vía. Él enseña y uno se tenía que quedar callado. Y luego entramos a las dinámicas de dos personas que saben de algo, entrar en un diálogo y se volvió una competencia, ¿no? En yo sé Ujú. de algo y tú sabes más, y yo te cuento lo otro, y luego se volvió esa competencia insana y digo insana entre comillas, porque se vuelve quién sabe más, y quién interrumpe más, quién tiene más conocimiento. Y si entendemos el liderazgo como que no es nada de eso, inclusive yo muchas veces podría decirte que a veces el mismo líder no necesita hablar tanto. Es realmente con el ejemplo, ¿no? Donde Así es. realmente podemos ver, no se trata de quién habla más, no se trata de quién sabe más, no se trata de quién interrumpe más, se trata en cierta medida de quién deja ser, pero quién muestra el camino, ¿sí? Inclusive en silencio. Yo creo que grandes líderes hacen y no dicen, por ejemplo. Entonces, entender eso también y desmitificar el que las palabras sean don de liderazgo, por ejemplo, porque yo soy de las que habla mucho, pero no necesariamente lidero todo lo que hablo, por ejemplo. Entonces, aprender que el silencio también lidera, por ejemplo. Eso me Así parece es. Hermoso. O sea, creo que es una clave de sabiduría. Permitir el silencio, entre otras cosas, porque cuando estamos en silencio se abre ese vacío donde eh, el espíritu, que es lo que somos, el soplo de vida que somos, puede fluir. Así que un líder se abre al silencio y le da valor al silencio más que hablar eh, sin tener la razón, sí, además. Y yo quiero solo por llenar acotar un espacio, sí, muy algo bien. más con respecto a lo que decías. Creo que un líder estará de acuerdo en esto. Cuando uno enseña, aprenden dos. Esa es la mejor, una de las Cuando uno mejores enseña, aprendizajes de un líder. aprenden dos. Aprendes tú que estás aprendiendo y aprendo yo que te estoy enseñando. Entonces, el líder siempre está en modo aprendiz.
en modo aprendiz, no porque esté en pro de adquirir más información, porque sabe que no necesita más información porque la información te va a llevar a explicar, a justificar y a no escuchar y a evadir los silencios. El líder Ujú. está en modo aprendiz porque sabe que todo lo que ocurre es una oportunidad para seguir llegando a esa sabiduría que ahorita mencionaba. Por eso es que ahora la educación, Sandrita, ya no es impartida o realmente puedes utilizarla como un punto de liderazgo en el momento en el que abres esa puerta de la que hablas y es a entender que aunque el maestro tenga el conocimiento, las nuevas perspectivas, la nueva mirada, la dinámica que se hace en el grupo, lo que aprendes del aprendiz es en doble vía. Entonces el maestro enseña, pero el maestro también es aprendiz del aprendiz. Y ahí es Así cuando es, realmente entiendes que cuando hay un momento de enseñanza, aprenden todos, ¿no? todos. Todos. Sí, hermoso. Muy bien, entonces miremos una más. Cuando estás en modo protagonista, te cuesta delegar porque Mm. nadie lo hace como tú. Mm. Esas Y a yo todas las pienso en mamitas esto que hacen y las cosas pienso, porque nadie más puede hacerlo igual. bueno, aquí creo que un ejemplo bonito es eso, lo que hemos aprendido de ser mamá. Y es, todo lo hago yo porque quizás esa es la manera como hemos aprendido a amar yendo al sacrificio, Muy bien. yendo al sacrificio. Entonces, ¿para qué tenemos que llegar a eso? ¿Realmente eso sí habla de mi liderazgo? ¿O seré más líder cuando permito que el otro pueda asumir responsabilidad, que el otro también adquiera compromiso, que el otro también se potencie? El liderazgo Seguramente, auténtico no controla, en realidad confía y no exige, inspira y no presume, sirve. Es que a mí me parece que el entender el liderazgo desde un tipo de servicio, pero no desde el superioridad, sino desde estoy al servicio de pasar conocimiento o de inclusive de demostrar que existen caminos, no uno solo el mío, sino que existen, que cada uno puede hacer su propio camino, habla de un liderazgo que no está desde el ego, sino desde el legado, que es todavía más bonito, así es. tal Entonces cual. pasar de delegar, ir a delegar para dejar un legado. ¡Wow! ¡Qué Sí. lindo! Me parece ¡Qué lindo! hermosísimo. Me El parece valor hermoso. de delegar está en que estamos creando legado. ¡Wow! ¡Qué lindo! Digo, con esa frase, puede ser la frase líder del La, podcast la, hoy. la frase Entramos de con una cierre. frase y el mismo podcast nos dio una nueva. Así Em, es. y ahí es donde yo le veo tanto tesoro a este espacio, Sandrita, que creo que es un regalo para nosotras siempre que nos permitimos escuchar el liderazgo desde lo que construimos juntas, ¿no? Que es yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y al mismo tiempo construimos algo entre las dos, que es la invitación y creo que al final ha sido el objetivo de este podcast que hoy sirve en tres vías, ¿no? Tanto para mí como para ti, como para los que nos escuchan, ¿no? De construir una tercera o cuarta opción de lo que es para nosotras hoy el liderazgo y de lo que representa, ¿no? Y cómo nosotras vamos también modificando y creciendo en el entender el liderazgo desde diferentes eh, revelaciones, ¿no? Es como que creí que Sí. lo sabía todo de liderazgo y resulta que lo construyo, ¿no? Así es. Cada vez que estamos aquí nos retamos a eso y creo Eso. que es una linda invitación a seguir Bien, creciendo. Sandrita, creo que se nos fue el tiempo como siempre. Sí, Creo que pensamos que no teníamos mucho de qué hablar y siempre nos queda siempre hay. faltando tiempo.
Vámonos a despedir hoy repitiendo esa frase eh, del liderazgo que hoy el universo nos regaló, Sandrita. Eh, Ok. Vamos a ver si la podemos repetir porque salió así. y de, de dejar legado, ¿fue que dijimos? Dejar el legado, sí. El líder delega para dejar su legado. Creo que con eso podemos darle fin al día de hoy, con la promesa de regalarnos este espacio mes a mes, de regalarle este espacio a las personas que nos escuchan, de cómo nosotras mismas nos hemos venido transformando, nos queremos transformar y nos queremos convertir y cómo queremos dejar ese legado mm, cada día, ¿no? Diferente. Así es. Así es. Y yo entonces quisiera hacerles una invitación para cerrar y es que sigas construyendo, sigas confiando, sigue comprometido, pero sobre todo, deja brillar, Mm. porque el firmamento está lleno de estrellas y así es cuando se ve más lindo, más luminoso, más hermoso. Mm. Entonces, deja brillar que tu luz no la va a apagar nadie. El sol no brilla menos porque nos comparta, ¿cierto? Porque se comparta. Él sale todos los días y brilla para todos igual. Entonces, a empezar a compartirnos. Oh, Esa es una linda, hermosa y hermosa forma de ser líder. Líder esencial, líder real y que se vuelve inolvidable para esas almas que quieres transformar. me encanta. Gracias, Sandrita, por regalarnos este momento. Gracias a todos por escucharnos. Denle like, compartan y aprendan con nosotras. Nos construimos, ¿verdad? Así Eh, es. gracias a todos. Sandrita, gracias por tu tiempo. Esto siempre es maravilloso. Nos vemos el próximo mes. Estaremos tratando de, no, no estaremos tratando, no. Es un compromiso para nosotras este año entregarles este podcast los 8 de cada mes. Así que vamos a Así es. cumplir nuestras propias Así promesas. es. Y para todos, un abrazo, gracias. Y Sandrita, para ti, mi respeto, mi honra y mi agradecimiento por siempre y para siempre. Nos vemos Igual, pronto. igual, Lili, igual. Un abrazo para todos.